Que el Señor Todopoderoso les bendiga, pueblo de Dios, Iglesia de 28 de julio. Reciban un saludo de mi familia y sobre todo que estaremos transmitiendo el cuarto culto virtual en esta noche. Bien, vamos a reverenciar a nuestro Dios. Amén. Padre Dios de los cielos y de la tierra, nos acercamos a ti con esa oración que nos dejaste instituida en tu palabra, que nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Gracias te damos, Señor, por permitirnos poder dirigirnos a ti y sobre todo, Señor, el poder también transmitir tu palabra a través de estos medios. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por tu provisión. Gracias, Señor, porque nos permites seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos, es el tiempo y el momento oportuno para poder entonarles alabanza a nuestro Dios, y de esa manera exaltaremos su santo y bendito nombre. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente
lucha. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bien, hermanos, vamos en esta hora a leer la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes 17, del 1 al 10, y nos dice la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gracias te damos, Dios, por esta palabra. Amén. Bien, amados hermanos, como les vuelvo a decir, esta noche la palabra lleva por título Dios nos sustenta, que está en 1 Reyes 17, 1 al 10, y lo hemos acabado de leer. Bien, en el momento esencial de la historia de Judá e Israel, el profeta Elías apareció repentinamente, se convirtió en la fuerza dominante en Israel durante los días oscuros de la apostasía de Acab. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Tomó como mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal, hizo una imagen a Acera para provocar la ira de Dios, el Dios de Israel. Esto lo encontramos en 1 Reyes 16, 30 al 33. ¿Saben estos momentos que estaba Israel pasando por momentos oscuros, momentos de una decadencia espiritual? Dios usa a Elías y él entra en escena. Elías, dice la palabra de Dios, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 3 años y medio sobre la tierra. Y otra vez oró, y el criado dio, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo encontramos en Santiago 5, del 17 al 18. A pesar de su grandeza, Elías sufrió, tuvo flaquezas, igual que experimentamos nosotros, pero ante una orden de Dios, él obedeció.
Nos dice el versículo 1, la palabra que dice Elías, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nos hace ver, hermanos, que él era un hombre de oración, que tenía una profunda relación con Dios, que era un hombre obediente, valiente, que aprendió a depender de Dios y por lo tanto su fe fue cada vez más sorprendente. ¿Ven? Aquí vemos que Elías predice una sequía. Dice que no habrá lluvia ni rocío. Él hace una declaración dramática en contra del dios pagano, Baal, quien pensaban que era dios de las lluvias, del clima, pero Elías demostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Jehová era más poderoso que Baal y era quien dominaba los elementos de la naturaleza. También era una gran amenaza esta declaración que Elías hizo al rey Acab, porque al decirle ello, le decía que no iba a haber cultivos, que no iba a haber siembras ni cultivos, que los animales iban a morir y ya no podían sustentarse. Por lo consiguiente, ya no iba a haber carne, ya no iba a haber queso, ya no iba a haber mantequilla, alimentos que eran necesarios para su sustento, y se avecinaba una gran crisis. El versículo 2 nos dice la palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Sabe? Dios sorprendió a Elías, porque él le da la orden de ir y enfrentarse al rey Acab, pero no le dijo todo lo que él tenía pensado para Elías. Y de pronto, después de dar la orden, Elías se da con la sorpresa que recibe una orden de Dios y le dice, apártate. ¿Por qué? Porque era necesario esconderse, porque al enfrentar al rey Acab, él corría riesgo su vida, y porque podía matarlo a Acab. Y de hecho que tenía que esconderse, y por ello lo envía a Querit. Querit es un arroyo, una fuente de bendición, provisión sobrenatural para tiempos de escasez. Y según la raíz hebrea, Querit nos dice cortar, trozar, separar, aislar, refinar en un horno. Dios tenía que podar algo en la vida de Elías durante este periodo. Quería entrenar a Elías a que aprenda a depender completamente de él. Así es con nosotros, amado hermano. En estos tiempos sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, pero Él está podando ídolos que hay en nuestro corazón. Él está en estos momentos trabajando con nuestra autodependencia. Él en estos momentos nos está haciendo ver que no son las personas las que te ayudan, sino es Él el proveedor, que Él es la fuente de poder. Que esta situación que es difícil, pues la estás pasando con la ayuda de Él. Dios tenía que trabajar en la vida de Elías en este periodo. Era para entrenar a que aprenda a cada día su dependencia a Dios. Y Él usa cuervos, esos cuervos para sustentarlo, animales carroñeros, inmundos. Pero Elías tenía que aceptar que los cuervos le llevaran la comida, y cada pedazo de comida que llegaba venía por medio del pico de un animal impuro. Elías tuvo que dejar de lado sus ideas, costumbres sobre lo que es lo puro e impuro, o él moriría de hambre. Así fue, hermanos, como Dios proveyó maná en el desierto a Israel. En Éxodo 17, que vamos a la palabra de Dios y la vamos a leer, Éxodo 17 nos dice, Éxodo 16, es 16, disculpen, Éxodo, la palabra de Dios nos dice que se quejaron porque querían comer carne, querían pan, y Dios le habla al pueblo y le dice que Dios iba a mandar maná y codornices. De esa manera
Él iba a suplir a su pueblo. Miren, el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Para qué vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y se puede usted imaginar, hermanos, que él se encargaba de darles el sustento a su pueblo de Israel. Y no eran cientos de personas, sino eran la cantidad de israelitas que estuvieron allí en el desierto eran cerca de 2 a 3 millones entre hombres, mujeres, niños, ancianos. Se puede imaginar cómo es que Dios pudo proveer para tantos habitantes. Se puede imaginar cómo es que Dios pudo suplir la vestimenta, el calzado. Dios hace cosas extraordinarias, sorprendentes. Dios hace cosas que realmente no entendemos, porque nuestra mente es limitada, pero Él es un Dios ilimitado. Y así, amado hermano, vemos que el pueblo de Israel, pues sus necesidades fueron suplidas por Dios. Y así también aprendió a ver la fidelidad de Dios Elías, en la cual tenía sustento físico y espiritual. Hermanos, Dios prometió a su pueblo y también nos dice a nosotros, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos sostiene en el tiempo de sequía y Él obra de manera definida y maravillosa. Él usa en estos tiempos a gente egoísta, gente avara, gente con corazones duros para proveer a su pueblo, para proveer a tanta gente necesitada. Porque realmente el único que puede sustentarnos es Dios. Y aún también Él provee con gente que es de su mismo pueblo, que están en una posición diferente a los demás, que tienen sus ingresos, que tienen de pronto sus ahorros, o también personas que realmente son generosas. Y Dios está tocando corazones para poder sustentar vidas que en estos tiempos están clamando para que Dios haga algo en sus vidas. Miren, les comparto esta historia donde dice que un hombre tenía deudas y estaba en su puerta esperando para enfrentar a la gente que venía a cobrar. De pronto hubo un pajarillo a su alrededor que empezó a cantar y parecía que en el canto él quería transmitir algo. Y estuvo él escuchándolo y de pronto el pajarillo entró a su casa. Él lo atrapó y lo encerró en una jaula. Después de unas horas tocaban su puerta preguntando por el pajarito y él lo entregó. Después llegó el señor que llevó el pajarito, lo dejó, que la dueña, que era de buena posición económica, le enviaba una recompensa. Al abrir el sobre, ¿cuál fue su sorpresa de este hombre? Ver la cantidad de dinero de su deuda. Ni más ni menos. Dios le suplió. Por eso la Biblia nos dice en Filipenses 4:19, según la NTV, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesite todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pablo lo dijo y lo dijo con experiencia porque él pasó momentos difíciles. Él decía, sé vivir humildemente como sé vivir en abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo decía porque él había vivido esa experiencia en su ministerio. También una hermana me compartía que Dios le concedió una petición, un anhelo que había
Me decía, hermano, ha sido tan específico porque lo que yo quería, Dios me lo dio, me regaló. Y así vemos cómo Dios, amados hermanos, nos sustenta, cómo Dios nos provee. El hecho es de que nosotros tenemos que confiar y creer en esa palabra poderosa, en ese Dios real y verdadero. Aún no se ha cortado su mano, Él sigue sustentando a su pueblo. Tienes que creer que hacia donde Dios nos dirige, ahí nos atenderá. Hacia donde Él nos guíe, ahí estará su provisión. La fe no permite que la amenaza de las privaciones alteren el curso futuro decidido por Dios. Por eso, amados hermanos, no permitas que el peligro de ingresos bajos te haga renunciar a la dirección de Dios en tu vida, porque Él sabe cómo cuidar de sus hijos. Luego vemos que nos dice la palabra de Dios, versículo 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía el arroyo. Y claro, Dios cumplió con lo que le había prometido a Elías. No le faltaba, todos los días le llevaban. ¿Cómo? Es un misterio. Y la verdad es que como Dios es soberano, Él actúa como quiere. El versículo 7 nos dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Sabe? Elías estaba tranquilo, a solas con Dios, no le faltaba el sustento, tenía pan, tenía carne y agua, pero Dios quería enseñarle nuevamente que Él era su sustentador. Cuando nos dice que se secó el arroyo, no quiere decir que hubo un problema. ¿Sabe qué significará para nosotros el arroyo seco en estos momentos que de pronto estamos pasando? Que estamos viviendo de pronto una sequía financiera, que estamos viviendo una sequía espiritual, que estamos viviendo problemas que no podemos solucionar, que de pronto alguien está viviendo con un cónyuge que es indiferente, infiel, que lo maltrata emocional y físicamente, que está viviendo con una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, que vive con una persona que tiene una adicción, o con una persona que vive en pecado, pornografía, alcohol, etc. Y nos preguntamos muchas veces en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios esta situación? El Señor me ha olvidado. ¿Por qué sucede esto? Esas son las cosas que siempre hablamos, decimos. Pero hay un problema. Elías tuvo ese problema. Pero dice la palabra de Dios que él recibe una segunda orden. Y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Es interesante ver, hermanos, cómo Dios da su provisión de una forma inesperada, sorprendente y aún misteriosa. Dios seguía procesando a Elías. Dios lo condujo a Elías del arroyo seco a una ciudad gentil y lo envía a Sarepta, en un lugar de donde salió la reina impía Jezabel. Por lo tanto, Elías estaba visitando territorio enemigo. También ahí corría peligro su vida, pero aún así Dios le prometió protección, provisión, seguridad. Esta viuda era pobre, increíble, pero ¿por qué Dios no usó una viuda rica o a otro recurso de buenas finanzas? Pero sabe, Dios le mandó a una mujer pobre, muy pobre, que incluso pensaba morir porque no tenía provisión. Esta mujer no tenía recursos, por lo tanto le generaba ansiedad, temor, y ella veía su futuro negativo, sin esperanza. Estaba solamente esperando la muerte.
¿Por qué a veces nosotros estamos con ansiedad? ¿Por qué a veces nos imaginamos lo peor como aquella mujer? ¿Por qué nos abrumamos? ¿Por qué dejamos que penetren pensamientos negativos sin esperanza? Y a veces decimos, ¿cómo llegará la provisión a casa? ¿Cómo traerá sanidad a nuestros cuerpos? Pero sabe, en esta noche quiero decirte, amada iglesia, que tú y yo debemos confesar que Dios está conmigo, que Él nos sustentará. Hay que apoderarnos de sus promesas porque su palabra es verdadera. En estos momentos de prueba, de enfermedad, de escasez, ya que muchos negocios se han cerrado, muchos han perdido el trabajo, tenemos que aprender a confiar en Dios hoy más que nunca. Necesitamos tener en estos momentos oscuros, difíciles y peligrosos, tener fe. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y que el justo vivirá por fe, y que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe? Cuando Él dice, yo he dado orden para sustentarte, es Él quien tiene cuidado de ti y de mí. Dios está permitiendo para sustentar a su pueblo y va a usar a personas y situaciones inesperadas para traer provisión a sus hijos. Como lo hizo con Elías, esta mujer no tenía recursos y menos tenía para poder sustentar a Elías. Pero Elías le pide a ella agua, le pide pan y ella obedece. Y sabe, esta mujer, por la obediencia de la palabra que venía de un profeta de Dios, ella actúa en fe y ella, después de lo que pasó, al dar de comer al profeta en primer lugar, la provisión llegó a su casa. Dice que todos los días, durante 3 años y medio, le duró la harina y le duró el aceite. Que en nuestras casas, recuerda hermano, en nuestras casas no nos faltará el aceite ni la harina. Que siempre fluirá la bendición de Dios, que siempre estará la provisión de Dios. Que en todo momento puedas alzar tus ojos a los montes, de donde vendrá tu socorro, porque tu socorro viene de Jehová. Él nunca te dejará ni te desamparará, Él estará ahí contigo. Solo cree y confía en Dios. Gracias a Dios le damos en esta noche por su palabra. Me anima a mí y te anima a ti. Y recordemos, hermano, hoy más que nunca tenemos que orar. Hoy más que nunca tenemos que estar cerca de Dios y estar meditando en su palabra, lo cual nos va a dar fuerza espiritual, fortaleza y aprender a caminar en fe, a depender de Dios, como lo hizo Elías. Dios quiere también que nosotros podamos depender, una dependencia absoluta en el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy podemos ver una vez más que tú eres nuestro sustento, que tú eres Jehová Jireh, quien provee nuestros alimentos, quien nos provee de fuerzas, quien nos provee de fortaleza, quien estamos seguros debajo de tus alas, quien está siempre dispuesto a ayudarnos. Tú eres quien abres las ventanas de los cielos y derramas bendición que sobreabunde. Seguimos orando, Señor, para que tú sigas, Señor, amado Dios, obrando en este mundo y en nuestra nación, Señor, y sabemos que esto pasará, que esto es momentáneo, Señor, y que luego vendrán tiempos, Señor, quizás un poco difíciles, pero nosotros, tu pueblo, sabemos que en ti hemos confiado y que tú actuarás poderosamente en cada uno de nosotros. Que después de ello aprendamos la lección, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, de estos tiempos. Oh Dios, te pedimos por personal médico, te pedimos, Señor, por los policías, por los que están en la limpieza, por todos y cada uno de los que están involucrados, Señor, Dios mío, y están actuando, Señor, a favor de la ciudadanía peruana. Rogamos a ti, Señor, que los cuides, los guardes. Mira cuántos contaminados hay, oh Dios mío, pero sabemos que en ti tenemos esa
esa plena confianza en que tú actuarás, Señor, Dios mío, Padre Celestial. Cuida de nuestra familia, cuídanos, Señor, y que el pan no falte en cada mesa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.